Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi exposición sobre hoy es las neuronas. Eh, ¿Qué son? Es una célula componente principal del sistema nervioso cuya función principal es recibir y procesar y transmitir información. Están especializadas en la recepción de acción, especializadas en la recepción de estímulos y condición, entre ellas mediante conexión llamada sinapsis o con otros tipos de células como por ejemplo las fibras musculares de la placa motora altamente diferenciada. Eh, Aquí podemos observar las funciones básicas de una neurona. Si piensas en los papeles de los tres tipos de neuronas, pueden hacer la generalización de todas las neuronas. Tienen tres funciones básicas. Estas son: 1. Recibir señales de información. 2. Integrar las señales recibidas para determinar si la información debe o no a ser transmitida. 3. Comunicar señales o células a células blanco, músculos, glándulas u otras neuronas. Anatomía de una neurona. Las neuronas, como otras células, tienen un cuerpo celular llamado soma. El núcleo de la neurona se encuentra en el soma. Esto quiere decir que las neuronas necesitan producir muchas proteínas y la mayoría de las proteínas neuronales se sintetizan en el soma. Dice, varias incluyen muchas extensiones ramificadas cortas, conocidas como dendritas, y unas extensiones separadas que suele ser más larga que las dendritas, conocidas como axón. Varias extensiones, aprendices o protuberancias se proyectan desde el cuerpo celular. Tipos de neuronas. Las neuronas sensoriales. Las neuronas sensoriales reciben información sobre lo que está sucediendo dentro y fuera del cuerpo. La llevan hacia el SNC para que se pueda procesar. Las neuronas motoras. Las neuronas motoras obtienen información de otras neuronas y transmiten órdenes a tus músculos, órganos y glándulas. Las interneuronas. Las interneuronas, que solo se encuentran en el SNC, conectan una neurona con otra. Las neuronas forman redes. Las neuronas individuales se conectan a otras neuronas. Los circuitos neuronales pueden ser muy simples, compuestos solo unas pocas neuronas, o pueden componerse de redes neuronales más complejas. Una sola neurona no puede hacer mucho por sí misma y la función del sistema nervioso depende del grupo de neuronas que trabajan juntas. Los axones. Los axones tienen varios diferentes con respecto a las dendritas. Cerca de su extremo del axón se divide en muchas ramas y desarrolla estructuras bulbosas conocidas como terminales axónicas. Las dendritas tienden a adelgazarse conforme se alargan y suelen estar cubiertas de pequeños bultos llamados espinas. El axón surge en el cuerpo celular en una área especializada llamada como axónico. Y por último, muchos axones están cubiertos con una sustancia aislante especial llamada mielina. Muchas gracias. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi tema es las neuronas. ¿Qué son las neuronas? Es una célula componente principal del sistema nervioso y su función es recibir, procesar o transmitir señales químicas y eléctricas, y gracias a esta excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática están especializadas en una recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso. Entre ellas mediante conexiones llamadas sinapsis y otros tipos de células, como por ejemplo las fibras musculares de la placa motora. Las neuronas presentan una característica morfológica típicas que sustentan sus funciones, como por ejemplo
un cuerpo celular llamado soma o pericarión. Una o varias prolongaciones cortan, generalmente transmiten impulsos hacia la soma celular y son denominadas dendritas. ¿Cómo se generan? Se generan casi toda nuestra vida porque dicen que en nuestro cerebro sano, nacen nuevas neuronas durante toda la vida en adultos. Y sin embargo, en los pacientes con Alzheimer, este mecanismo llamado neurogenesis se encuentra dañado. Y el cerebro puede crear nuevas conexiones o fortalecer las existentes neuronas y los distintos circuitos neurales. ¿Cómo se producen? Muchas veces hemos escuchado que el cerebro adulto no es capaz de generar nuevas neuronas, pero en realidad la mitosis es el proceso por el cual una célula se divide para dar lugar a dos nuevas. Esta es una prioridad que las células totalmente diferenciadas, como aquellas que las células cumplen una función específica y expresan moléculas específicas necesarias para cumplir esa función. Las neuronas son células ya diferenciadas, por lo tanto han perdido la capacidad de dividirse y por este motivo, por muchos años se ha creído que las neuronas formadas durante el desarrollo embrionario son las únicas que tendremos por toda nuestra vida. Se clasifican por unipolares, bipolares, pseudounipolares y multipolares. Las unipolares son las más comunes en los invertebrados, ya que las neuronas se caracterizan por una proyección primaria que sirve como el axón y dendritas. Las bipolares son como un axón que transmite señales desde el cuerpo celular que va al cerebro y la médula espinal, y con dendritas que envían señales desde los órganos del cuerpo al cuerpo celular. Estas neuronas bipolares se encuentran generalmente en los órganos sensoriales, como los ojos, la nariz y las orejas. Los pseudounipolares se parecen a las neuronas unipolares, pero cada una de ellas tiene un axón, pero no dendritas, no las verdaderas. Pero sin embargo, las neuronas pseudounicelulares son como una realidad variante de las neuronas bipolares. La razón de esto es que el axón único unido del cuerpo de la célula procede a los dos polos, a una dirección opuesta. Una va hacia el músculo y las otras hacia las articulaciones y la piel, y el otro hacia la médula espinal. Estas neuronas también son responsables del sentido del tacto, el olor y la presión. Y las neuronas multipolares son las neuronas dominantes en el vertebrado en cuanto a números. Cada uno de ellos tiene un cuerpo celular, un axón largo y dendritas cortas. Función de las neuronas. La forma en cómo funcionan hace posible que se transmita información tanto externa al organismo como interna, mediante un complejo mecanismo de señales químicas y eléctricas. Los impulsos a través de ciertas fibras nerviosas pueden transmitirse hasta la increíble velocidad de 360 kilómetros por hora. Estas son imágenes y les voy a hablar sobre las partes. La primera parte de las neuronas son dendritas. Esta causa prolongaciones del soma de la ramificación, aumentando la capacidad de tacto contra otras células nerviosas. Axón. Generalmente nace del soma su citoplasma, que se llama axoplasma, y alberga el retículo liso a las mitocondrias, y su función es conducir el estímulo desde el soma hacia otras células nerviosas. El núcleo es la mayoría de las neuronas de gran tamaño y la forma es esférica
u ovoide, cuerpo celular o soma. Su estructura es de mayor volumen, por lo tanto contiene un gran porcentaje del citoplasma. Se ubica en el núcleo del aparato Golgi y los lisomas de las mitocondrias y el cuerpo nisol. Nodos de Ranvier. Son constricciones periódicas de la vaina de la mielina. Botones sinápticos son regiones terminales de la aborición. Desde aquí se liberan los neurotransmisores que enviarán la información para estimular a la célula contigua. Gracias por su atención. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. El tema que me ha tocado el día de hoy son las neuronas. ¿Qué son las neuronas? Las neuronas son células específicas del sistema nervioso que son capaces de transmitir impulsos nerviosos por las demás células del cuerpo. El principal ejemplo de estos descubrimientos son las células de conceptos o células integradas de Rodrigo Kim. Las estructuras de las neuronas se componen de tres partes: las dendritas, situadas en el entorno al citoplasma, el cuerpo celular o soma y el axón. Las neuronas poseen una estructura llamada vaina de mielina formada por células de apoyo y células de Schwann, ubicadas en la parte del axón. Aquí pueden ver una imagen de las estructuras de las neuronas y las funciones de las células del tejido nervioso. El tejido nervioso es el conjunto de células especializadas que forman el sistema nervioso. Las funciones más importantes de las neuronas del tejido nervioso son recibir, analizar y generar, transmitir y almacenar información proveniente tanto del interior del organismo como fuera del organismo. La clasificación, aunque el tamaño del cuerpo celular oscila entre 5 y 25 micrómetros, las prolongaciones o dendritas pueden extenderse a una distancia de más de 1 metro. El número, la longitud y la forma de ramificación de las dendritas brindan un método morfológico para la clasificación de neuronas. Las neuronas se clasifican por poliédricas, fusiformes, que son las que se encuentran en el doble ramillete de la corteza cerebral. También están las estrelladas, las esféricas, que están en los ganglios espinales simpáticos y parasimpáticos. Y también están las piramidales, que están presentes en la corteza cerebral. Muchas gracias, licenciada, por la atención prestada. Muy buenos días, licenciados. Muy buenos días, compañeros. El tema de hoy de exposición son las neuronas. Como una primera pregunta, antes de tocar el tema en general, ¿cómo sabemos dónde estamos en estos momentos? A base de que nuestras neuronas ayudan a guardar información acerca de dónde estamos mediante receptar, digamos, un punto fijo, digamos, nos ubicamos en la Quito y hay un centro comercial que no lo podemos olvidar. Esto depende de nuestras neuronas al momento de receptar la información en lo que también va al sistema nervioso, en lo que podemos
ver, oír y oler algo que nos rodea y nos hace grabar el lugar donde estamos, y eso nos hace reconocer y recordar en algún otro momento. Ahora sí, ¿qué son las neuronas? Son las encargadas de relacionar, de participar en las funciones del sistema nervioso. Estas se calcula que en el momento en que nacemos hay unos 80 millones de neuronas, pero con el tiempo de que uno va creciendo, con el crecimiento, con el paso del tiempo y todo, pues van decayendo esas neuronas, y hasta los 80 años llegamos a perder un 30% de los 80 millones que llegamos a tener en un inicio. A lo largo del día podemos perder y regenerar neuronas constantemente. Eso se da por un proceso llamado neurogénesis, que es el nacimiento a lo largo de las neuronas a lo largo de la vida de una persona. Los tipos de neuronas. Como sabemos, tenemos 3 tipos de neuronas. Neuronas sensoriales, las cuales son las que captan la información de lo que está sucediendo dentro y fuera del cuerpo y se envía al sistema nervioso central. Esta se da como, se llegan a tener hasta las yemas de los dedos. Como ejemplo tenemos un carbón caliente, lo recogemos y nuestras yemas de los dedos recogen la información de que el carbón está demasiado caliente. Las neuronas motoras son las que obtienen la información de otras neuronas y lo transmiten a los músculos, órganos, glándulas, a donde tenga que ser transmitido. Por ejemplo, con el mismo ejemplo que tenemos del anterior, al momento de recoger el carbón caliente, lo que vamos a proceder a hacer es botar por el estímulo que se tiene al momento de recibirlo. Entonces eso se suelta la mano el carbón y cae el carbón. Las neuronas interneuronas son las que se encuentran en el sistema nervioso y conectan una neurona con otra. Estas se conectan, o sea, reciben información directa de otras neuronas, más que todo de las sensoriales, y transmiten esa información a las neuronas motoras o a las mismas. También tenemos las bipolares, unipolares y multipolares. Las bipolares son las que se originan en un soma y tienen un único axón y tienen 2 prolongaciones. Son las que se localizan en los ganglios vestibular o coclear y se encuentran en la parte de la nariz o en la cavidad nasal. Las unipolares son las que se originan en el cuerpo celular. Estas se prolongan a una ramificación desde una rama central, como podemos ver el dibujo, tiene una rama central y de esa se va ramificando y de ahí llega a estar la neurona. Las multipolares son las más frecuentes, las que normalmente llegamos a ver en un dibujo del sistema nervioso. Estas son las que tienen dendritas demasiado múltiples y tienen un solo soma y tienen un único axón. Aquí tenemos al lado otro dibujo, aquí, en esta parte aquí. Estas se denominan morfológicamente dependiendo del cuerpo, o sea, dependiendo al cuerpo que llegan a tener. Por ejemplo, son células piramidales, o del científico que las descubrió en un inicio, Purkinje. La estructura de las neuronas. Las neuronas tienen se dividen en 8 partes, por así decirlo. Lo más destacado en este podríamos nombrar es un núcleo, que es la parte centro, como vemos aquí está enumerado, es la parte centro y es la que se encarga de producir la energía para la neurona. Las dendritas, que son estas, son las ramificaciones que salen del soma de la neurona. Estas poseen un tamaño dependiendo de su función con la neurona que se sitúe y en el lugar que se sitúe también, y son las que reciben el estímulo de las otras neuronas. El cuerpo celular, que es este de aquí, el celestito, es la que en la que se incluye el núcleo celular, el número 1. Es donde se sintetiza o se genera la mayor parte de moléculas para la neurona y se realizan actividades importantes como mantener la vida de la neurona y las funciones que se den correctamente en la célula nerviosa. La neuroglía son las que no son especializadas exactamente para realizar funciones predeterminadas.
como la función de la nutrición y soporte necesarias para una supervivencia. Esta neurona, por el motivo que sea, está rodeada de otras células para que realicen esa función por ella. La que podemos ver, esta parte está aquí. La mielina es el compuesto de proteínas y lípidos, y estas están conformadas, o sea, están alrededor, por así decirlo, de unos axones neuronales. Estas son 100 veces más eficientes para una acción más potente en la neurona, y es producida por las células Schwann. Las terminales de los axones, se lo digo aparte porque me olvidé de ponerlo, pero aquí está la 5, como podemos ver, y las 6 son estas ramificaciones aquí. Son los terminales de los axones o botones sinápticos. Se dividen en varias funciones que ayudan a unir a la neurona al fin y al cabo, y hacen de formar la sinapsis. Estas ay, mi nariz. Estas ayudan a reconocer la sinapsis en la neurona. El nodo de Rambier es un hueco o un espacio, aquí se puede ver, de cada vaina de mielina del axón. Esto se lo conoce como la conducción saltatoria de un impulso nervioso. La principal función es facilitar la conducción y optimizar el consumo energético de la neurona. El axón, como último, está aquí. Es otra de las principales partes de la neurona. Sin esta, la neurona estaría en la nada. Es una fibra muy alargada y fina, aquí como se puede ver, y está envuelta en vainas de mielina. Esta ayuda a transmitir las señales eléctricas que del soma pasa a los botones terminales, los que vemos acá en la 6. Aparte, las células también reciben bastante sangre, como datos aparte de las neuronas, diré. Las neuronas activas reciben parte de sangre del cerebro. Estas también, cuando son activas, se mantienen con sustancias de funcionamiento o de mantenimiento. Y las neuronas cerebrales activas estimulan a la migración de las beneficiosas células del tallo cerebral. Muchas gracias, compañeros, por la atención prestada.